darle la bienvenida a este ciclo de charlas de apreciación literaria. Mi nombre es Carlos y vamos a estar conversando en esta segunda actividad facilitada por la Corporación Cultural de Puerto Montt y el Laboratorio Caleidoscopio sobre algunos autores de relevancia. Primero hacer una breve reseña, ya que muy dedocráticamente, porque esta también es una relación muy simple que se hace entre cuatro autores. Se trata de Homero, de Howard Philip Lovecraft, de Edgar Allan Poe y de Jorge Luis Borges. Ya hablamos un poco de Homero en la actividad anterior, que se titulaba Tolkien y la literatura, y aquí también se toma desde el mismo punto, que es, bueno, Homero, que fue un rapsoda, es un poeta griego, y se le atribuye la popularización principalmente de dos de las obras más importantes de la literatura universal, que son La Odisea e Ilíada, que retratan una batería de héroes interactuando entre ellos y con dioses en diversas aventuras dentro del territorio que se conoce como la Grecia antigua en Europa. Edgar Allan Poe, por su parte, es un escritor, narrador, crítico, periodista, editor y ensayista estadounidense. Es uno de los indiscutidos maestros de la forma breve, ya que en la época en la que le tocó vivir, la novela era predominante. Se le atribuye la creación del género detectivesco en la literatura, la estética gótica, la narración en espacios reducidos, digamos, no solo físicos dentro del relato, sino también como la forma de cuento, que es una forma pequeña. Y bueno, entre sus obras notables se encuentran mm, cuentos de tan popular acceso como Corazón delator, El gato negro, El poema El cuervo. Howard Philip Lovecraft, por su parte, es también un escritor de terror, principalmente. Es escritor y ensayista y es iniciador de lo que actualmente conocemos como el horror cósmico, según la crítica literaria y este análisis de su obra. Su texto más popular se titula La llamada de Tulu, y que publica en la revista Pulp, denominada Weird Tales, que se llama como Cuentos extraños, en 1920. Y también él da inicio a una tradición que podríamos llamar mitológica, por eso vamos a tratar de condensar en torno al enlace que hay con Homero, guardando por supuesto las proporciones de la influencia. Y finalmente, Jorge Luis Borges, que es un autor argentino de cuento, de poesía y de ensayo, porque Borges nunca escribió novelas, se le denomina usualmente el autor más universal de los escritores hispanoamericanos, no solo latinoamericanos. Es uno de los escritores fundamentales de la lengua hispana en general. Fue bibliotecario, fundador de varias revistas, y entre sus obras de cuento, que es los que vamos a tratar acá, se destacan El Aleph, Funes el Memorioso, La Noche de la Esquina Rosada, Casa de Asterión, y entre otros. El primer bloque se compone de la relación que existe entre Homero y Lovecraft. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué relación puede existir? Hay un eco del uno y el otro, con ciertas diferencias. Entonces, primero hablar de un poco más al detalle, también como lo hicimos en la charla de Tolkien, sobre Homero y la epopeya como texto moral. Se sabe que la literatura como disciplina, como la conocemos actualmente, parte con el verso, eso ya lo habíamos conversado, porque el verso hace de puente entre la oralidad y la escritura, ya que antes de existir la escritura existe la transmisión de boca a boca, y el verso es más fácil de memorizar. Por lo tanto, todas estas epopeyas, que son estos textos, nosotros los conocemos como textos, en su momento fueron bloques de memoria popular, oral. Las epopeyas, particularmente la griega, que tiene un inicio trascendental, digamos, con la obra de Homero, da inicio a lo que conocemos como greco-latino, ya que después hay influencias romanas y así, y se nos presentan estos textos, ya dijimos, repletos de una batería de héroes, con distintas cualidades cada uno, que interactúan entre sí y también con dioses. Y todos estos personajes se encuentran repartidos en batallas y situaciones diversas, encarnando distintas emociones, actitudes hacia el mundo, y que la Grecia antigua, por supuesto, que pesquisa y toma como canon pedagógico y moral. Esto quiere decir que en la Grecia antigua estos no eran hechos ficcionales, pues se tomaban como reales, y moral en el sentido de que el honor, también la envidia, la cobardía, están muy retratados según personajes y situaciones, pensando en el código de conducta de los ciudadanos de la Grecia antigua. Lo simpático de esto es que Homero, si uno lee Iliada o lee la Odisea, no enfatiza en estas moralejas como podía ser en una fábula, por ejemplo. Y solo nos muestra las situaciones, se presentan batallas, se presentan diálogos, se sugieren también emociones, pero en ningún momento se les da una carga
realmente moral como enjuiciadora. Lo curioso de siendo un texto tan antiguo es que deja las conclusiones para el rescate de quien esté escuchando, en el caso de que uno estuviera en la iglesia antigua, o leyendo como nosotros, las conclusiones, según el sujeto y la acción desarrollada. Por ejemplo, no sé, la ira, el orgullo y el poder que hay entre Aquiles y Agamenón, que es lo que genera un conflicto cuando parte el texto de Iliada. El arrojo heroico y la valentía de Héctor al final de su vida, digamos, arriesgarse por la cobardía de París, la tenacidad y astucia de Ulises, que después es el protagonista, Ulises u Odiseo, que después es el protagonista de Odisea. Entonces, se entrega mucha información, mucha guía, como de conducta, podríamos decir. Entonces, también ahí funciona eh, como dijimos, texto moral, y bueno, la epopeya también como forma iniciática de la tradición literaria. Ahora, ¿qué pasa con Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft, ya dijimos, fue un escritor norteamericano que vivió en Nueva Inglaterra casi toda su vida. Tuvo un breve paso por Nueva York y en ese viaje él no le va muy bien. Y vuelve a la Nueva Inglaterra, vuelve a Rhode Island y vuelve lleno de odio. Entonces, es curioso cómo una persona tan distante a los códigos buenos y malos, digamos, es que están propuestos en las obras de Homero, tenga un enlace con él, digamos, y con esa obra, siendo una persona tan odiosa y tan propulsada por estos sentimientos de desesperancia infinita. Pero para quienes no lo hayan leído, Lovecraft establece a su haber un determinado número de obras de impacto no menor. Nombramos una que es La llamada de Cthulhu, que es yo creo que personalmente es la forma perfecta en la que él llega a la factura de su cuento, porque tiene muchos, y algunos son buenos, otros no son tan buenos, pues por ser redundantes de repente, pero en La llamada de Cthulhu encuentra la forma idealista de sus últimos textos también. Entonces, él nunca conoció la popularidad en vida, su popularidad se establece a través de su muerte y de ciertos divulgadores que él nunca vio como discípulos, pero ellos sí lo vieron a él como un maestro de la forma. En particular, Lovecraft como autor y el impacto que ha tenido su imaginación tan hipertrófica y delirante, traspasa las barreras de la literatura y llega a otros formatos extraliterarios, como una influencia en la ilustración, la música rock o en la música metalera, las representaciones tecnológicas, se cuela en películas, sus tonos y espacios están en lugares tan inverosímiles a lo Lovecraftiano como en películas de piratas de la mano de Disney. La imaginación terriblemente ensoñadora de Lovecraft puede ser ordenada popularmente en ciclos. Se habla mucho del ciclo onírico, del ciclo de Randolph Carter, que es un personaje que está sujeto a diversas situaciones en varios relatos, en tiempos y dimensiones distintas. Yo creo que conviene hablar de los textos elementales, que son básicamente dos. Si nos vamos en un reduccionismo brutal, tendríamos La llamada de Cthulhu, ya lo mencionamos, y posteriormente en Necronomicon, que funciona como un texto bíblico, un poco como el Silmarillion de Tolkien, donde hay una explicación de muchos conjuros y de muchos demonios, del léxico de Lovecraft, de todo este mundo que él construye. Y eso yo creo que es la relación que guarda con Homero. O sea, Homero se entiende que quizás es literario siendo no ficción para su época, pero abre un espacio y abre la posibilidad de mundos y de pensar la realidad a través de ciertos prismas muy particulares. Y Lovecraft realiza lo mismo en un sentido polar, digamos, porque Homero genera una sensación más grande que la vida propia de la realidad, y Lovecraft lo hace también, pero desde un punto negativo. Y La llamada de Tulu es un relato, ya dijimos, el punto discutiblemente más alto de Lovecraft, y está en un formato que es medio detectivesco o de crónica de investigación, en el que se mezclan cultos morenos y mestizos pérfidos, más pérfidos que el vudú, en sociedades secretas. Usualmente son marineros y obreros, y que a la par ciertas sensibilidades artísticas de sujetos en diversas partes del mundo detectan al unísono una fluctuación oceánica, y se establece que, claro, hay una erupción en Sudamérica, y en esas fechas, donde aparece y desaparece una punta de tierra, en varias partes del mundo, poetas, arquitectos y científicos censan esa fluctuación a través de pesadillas y delirios que son momentáneos y lo vuelven a la normal. Y todo esto termina enlazándose en una revelación que es aún mayor, que en las profundidades del océano, en Atlántida, ciudades antigeométricas, duerme desde hace eones, no solo uno, sino varios dioses antiguos que antes de que existiera la vida en la Tierra, bajaron de las estrellas y se fueron a dormir al fondo del océano. Entonces, en algún momento ellos van a despertar, Cthulhu siendo uno de ellos, el dios por excelencia del mundo Lovecraftiano,
va a despertar de las profundidades de ese sueño eterno y a reclamar este mundo como suyo y todo lo que hay en él. Entonces, dicho eso, yo los invito, las invito y les invito a que si tienen un tiempo lean a Lovecraft. En algunos textos, como dije, pueden ser un poco enredados, pero La llamada de Cthulhu en particular es una orquestación maravillosa del autor. Es digno de echarle un ojo ya desde una perspectiva literaria, porque Lovecraft también ha sido un poco dejado de lado de las primeras filas de la literatura más seria, igual que lo que sucedía con Tolkien. Y su relación con que a él le abren un espacio en especial de alta fantasía, porque la fantasía también está un poco dejada de lado. En este caso, Lovecraft, como ya dijimos, no conoció el éxito en vida. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que la relación que se ha establecido entre ambos autores es que Homero y Lovecraft, cada uno en su propio carril, generan lo que se denomina un mito y su posterior extensión, o sea, el mito de origen. Porque uno pudiera decir, claro, Homero genera la épica, la epopeya, abre este mundo de dioses y héroes como un texto religioso, y además eso hace un eco con los tragediógrafos griegos, que son propulsores del teatro porque ellos dramatizan héroes propuestos en este imaginario que Homero aglutina en su epopeya. Digamos, en esa época, por supuesto que él no los inventa, esos son divinidades que están por ahí por allá y que todos más o menos conocen, pero a través del texto nosotros sabemos que ese es el más popular y los tragediógrafos se basan en pasajes de estas aventuras retratadas en Ilíada. Y el caso de Lovecraft también tiene muchos continuadores del mito, pero desde un punto de vista serio. O sea, uno puede influenciarse, puede tomar préstamos, puede sacar una sacada de gorro a un autor que a uno le gusta, ¿tá? Pero nadie se propone continuar realmente a otro. Ahora sucede el fenómeno del fanfic, que es cuando uno, me gusta mucho, no sé, Harry Potter, y yo escribo mis versiones, me gusta ni siquiera literario, películas, me gusta Star Wars, y hago mi versión de lo que sería una escena de la tragedia que se genera dentro de esta historia. Pero a nivel literario esto es muy poco común, y Lovecraft parece ser el único que tiene este nivel de propuesta abierta a que cualquiera la tome y trate de hacerla en su extensión, nunca logrando tampoco el efecto que tiene el original. Entonces eso también es muy importante. Ahora, el mito y su posterior extensión a través de los cuentos populares, dijimos, y los mitos menores dan origen a lo que en la psicología analítica, estoy ya como yéndonos un poco como en eso, relacionan en este mito al proceso que se llamaría proceso de individuación. Esto quiere decir que hay un héroe en el mito y en el cuento popular y también en los mitos menores, donde este héroe está sujeto a una madurez psicológica de este protagonista que, digamos, el héroe se le denomina ya a cualquier protagonista principal, pero se entiende que también en los mitos son héroes reales. Entonces, este proceso de individuación es un proceso de realce, digamos, o de degradación, pero donde hay una proposición, hay una voluntad de cambiar las cosas y el destino ahí va hacia un lado o el otro, ¿no? La distinción es que en el caso de Lovecraft, esta relación es opuesta o antitética, diríamos, como lo más opuesto que se pueda, ya que no existe un proceso de individuación real. La humanidad no juega un rol verdaderamente protagónico en los relatos de Lovecraft. Y nunca encontramos personajes genuinos o realmente humanos, simplemente están ahí como un elemento de propiciación para la trama. La relación que tiene Lovecraft con Poe es de una reverencia total. De hecho, cuando hablamos de que habían ciclos y que estaba el onírico, que es muy de sus sueños, y después de los mitos de Tulu, que son todos estos enlaces de monstruos y de dioses antiguos, hay una fase que es gótica y está muy influenciada por Poe, pero Poe cultiva una perspectiva humana, es psicológico hasta cierto punto, y Lovecraft lo toma como maestro, pero le tuerce la forma y la psicología casi no existe, solo existe el elemento externo que es envolvente. Y como dijimos, bueno, en Lovecraft, como no hay un elemento humano, la devastadora realidad ofrece pocos descansos a una humanidad que está dibujada descuidadamente en sus relatos y que tiene poco más que un papel de testigo en el transcurso de todas estas maquinaciones que son más allá de cualquier reflexión intelectual de cualquier sujeto, digamos, y que sujetos que están ahí únicamente como para ser aplicados en una demostración de lo primitivos que podemos llegar a ser y esa incapacidad casi instrumental de poder entender o comprender aquello que se presenta, lo que se nos muestra, a lo que se nos sujeta en los relatos de Lovecraft. Por eso también es tan brutal y desgarrador y popular hasta cierto punto, porque Houellebecq, que es un escritor francés que hizo un ensayo sobre Lovecraft, dice que hay algo en Lovecraft que no es totalmente literario, hay algo más, a pesar de que está escrito, que tiene forma, pero uno lo lee y es de una brutalidad y una solidez tan devastadora que uno queda como, ok, esto es extraño y no sé si la literatura podía hacer esto antes.
Cuando dijimos que era narrar lo imposible, y en esta parte vamos a hablar de lo terrible, es porque estos son aspectos más técnicos, en el caso de Poe y de Borges, en relación al texto. Y ahora el enlace que se hace también muy dedocráticamente, pero ni tanto, porque este ya es una relación un poquito más, diría, ¿no? Un poquito, por decir un eufemismo, bastante más potente entre estos dos autores, sustentada por sus influencias, por cómo convergen las obras y en el fondo cómo esta relación es un poquito más nítida. Edgar Allan Poe y Jorge Luis Borges son básicamente, cada uno en su propio coto de casa, son revitalizadores de la forma breve. Y yo me atrevería a decir que son el eco el uno del otro. ¿Por qué? Porque ambos son excelentísimos maestros de la forma breve, ya que Edgar Allan Poe sí escribió una novela que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que está brevemente basada en un poema muy antiguo que se llama La rima del marinero antiguo también, The Rime of the Ancient Mariner en inglés. Y Borges nunca realmente quiso escribir novelas porque las encontraba medio innecesarias, ya que él, como manipulaba todos los elementos a nivel microscópico en sus cuentos, como una forma muy compleja, no veía en esa extensión terreno para trabajar. Entonces son fanáticos del cuento, que los dos son ensayistas, poetas y escritores de cuentos. Y estos cuentos, en ambos, son propulsados por un entendimiento y una diferenciación cruciales en su aporte a la nueva forma de narrar, en esa reducción del espacio que conocemos como el cuento. A Poe se le considera el padre del cuento moderno, y esto es ya que en la época en la que Allan Poe da rienda suelta a su práctica literaria, predomina la novela. La novela tuvo un resurgimiento como un relato extendido que digamos, se afina en el Renacimiento y se mantiene hasta la época en la que Poe se desarrolla, el siglo XIX. ¿Qué pasa acá? Él se vuelve un teórico también de la forma. Entonces no es solo un practicante de la teoría, sino que también de la aplicabilidad de lo que él entiende y piensa cómo debe ser el relato, y eso es a un nivel excepcional. Ahora, en la época en la que le toca vivir, él se adscribe, digamos, al momento intelectual que se conoce como movimiento del romanticismo literario, el alcance de las emociones, que termina en particularmente Poe siendo un precursor de lo que conocemos como impresionismo en la literatura. En algunos talleres yo he dicho que, claro, que Poe es el articulador del cuento impresionista, porque uno lo lee y por ejemplo, en la caída de la casa Archer, uno solo ve todos los eventos y todas las emociones que difunden a través de los ojos del protagonista y no tenemos una visión objetiva. Quizás no es tan correcto hablar de impresionismo per se, siendo que no está, digamos, cuadrado en la época en la que le toca, pero uno pudiera decir, claro, aquí están los elementos originales por los cuales se va a influenciar Rimbaud y Baudelaire en sus prácticas poéticas literarias. Eh, en la Francia, donde fue mucho más popular que en Estados Unidos, Edgar Allan Poe. También, obviamente, con su estética gótica que se ve reflejada en El silencio, que es un relato muy denso, que está inserto en narraciones extraordinarias. El cuervo, que es su poema más famoso, genera una estética que difunde en un nuevo género terrorífico, digamos, y una nueva forma de entender el terror psicológico que Locke obviamente toma y lo influencia, le quita lo humano y lo transforma en un horror más espacial. Se dice también que Poe fue precursor del género de ciencia ficción y que da origen al género de detectives, ya que Sir Arthur Conan Doyle, que es quien escribe Sherlock Holmes, él se basó en Auguste Dupin, o Dupin, igual que Lupin, que lo hace después este autor francés, que es un detective que Poe inventa, que resuelve crímenes mediante un sistema deductivo. Es básicamente lo mismo que Sherlock. Entonces, en Poe sucede lo del trabajo de una perspectiva subjetiva y también el cuento como una orquesta funcional. Cuando hablamos de que es un teórico, él plantea que el cuento tiene que ser un movimiento articulado de una unidad funcional. O sea, que tiene que haber una cosa central, no necesariamente, digamos, en la trama, sino que en el tema que se toca y que esto tiene que irse moviendo hasta generar un suspenso que revienta al final y que el lector se pague esa inversión de tiempo que hizo leyendo su cuento. En el caso de Borges, ya dijimos que era escritor argentino y que particularmente guarda una íntima relación con la literatura inglesa, ya que su familia proviene de ahí. Desde ahí es donde se influencia principalmente también, o sea, obviamente en español, pero tiene una relación muy estrecha con la literatura inglesa, lee mucho y se vuelve experto y profesor universitario de esa materia en algún momento. Y al igual que Poe, Borges entiende desde una perspectiva profundamente cerebral, muy
intelectualista, digamos, la funcionalidad interna del relato, de lo que él practica como relato. Por lo que no es un autor fácil para lectores que se comienzan a aventurar. Ustedes, si lo conocen de nombre y no lo han leído, también léanlo, pero denle un poco de tiempo, de espacio, porque a Borges siempre se le ha dicho que es un escritor para escritores, porque es muy denso y básicamente se vuelve una tormenta de referencias y de pequeñas cosas que es fácil que uno no las agarre, y a veces esas cosas son necesarias para seguir avanzando, porque es un escritor que a uno como lector le exige mucho. Entonces, en palabras de Ortiz Aguirre, que es un profesor de literatura, dice que, bueno, que Borges impone con rigurosidad mecanismos técnicos que se van tejiendo en el cuento de una manera, dijimos, muy cerebral, muy intelectualista, y hace que estos relatos casi parecieran autónomos. O sea, uno los va leyendo y van fluyendo y se van articulando y ordenando, y de repente termina. Dijimos que eran los dos, Poe y Borges, unos aceleradores de la forma, unos talladores. Y en Poe lo que pasa es que ahí se afina la forma como espacio pequeño que se conoce a sí mismo y que trabaja dentro de él, entre otras cosas, por supuesto, y Borges también, dentro de ese pequeño espacio ya establecido por Poe, genera compartimentos y pequeñas cosas que pueden ir interactuando entre sí para que sea más eficiente desde un punto de vista no solo de economía de las palabras, sino que conceptual, este relato. Bueno, y finalmente hablar sobre el suspenso o suspense, el relato conceptual y la economía de la unidad de acción. O sea, ambos autores, Poe y Borges, funcionan como escritores y teóricos de su propia práctica. Eso también tiene obviamente un reflejo en lo que hacen. Pau básicamente postula que las mecánicas definitivas para la efectividad del relato, lo que Cortázar después llamaría es que el cuento gane por nocaut, es la famosa unidad de acción. No necesariamente una unidad central, pero sí una unidad de acción. ¿Cuál es la distinción entre una unidad central y de acción? Que pueden ser varios eventos los que sucedan, no solo uno. Pero la unidad de acción tiene que mover todas estas particularidades en torno a algo. Parafraseando un poco a Pau, él dice, tenemos la atención del lector por alrededor de una hora de lectura, o sea, que el lector se siente y nos lee máximo una hora. Y en esa hora, nos dice Pau, nosotros tenemos que echar mano del suspense, o sea, de este artificio que se vaya acumulando, que vaya generando una sospecha, una duda, para que esta persona que esté leyendo se meta en la narración, y este remate que nosotros realicemos finalmente sea una orquesta sólida de movimientos que se configuren en una gran unidad que propulsa la trama y el argumento. O sea, para él esto es una máquina casi. En una época en la que la novela se extiende y en muchas descripciones Poe ya tiene una mente muy brillante que dice, ok, esto es un pequeño espacio en el cual todo tiene que funcionar como un reloj. Borges sobre Poe, a través de uno de sus personajes, en un texto que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que es de hecho una reseña de un libro falso, de un autor falso, y que cita a muchos autores reales con obras falsas, es una cosa muy extraña. A través de esa crítica, digamos, hablando de Pierre Menard, dice, Pierre Menard es un simbolista de Nimes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste. ¿Qué pasa acá? Él está sacando como un poco el sombrero de Borges y dice, en relación a este actor ficticio, él era un simbolista y un devoto de Poe, como diciendo, él es bueno, lea a Edgar Allan, que a su vez engendró a Baudelaire, que a su vez engendró a Mallarmé, que a su vez engendró a Valéry, todos franceses muy trascendentales en la literatura francesa, y con un humor muy especial al final dice, y que Valéry que engendró a Edmond Teste, que es un alter ego de Valéry. Y citando a Valéry, aprovechando, Valéry tiene una frase muy linda sobre Poe que dice, Poe hizo la síntesis de los vértigos. Entonces, eso yo creo que establece muy bien que si Poe establece la síntesis de los vértigos, Borges realiza la síntesis del laberinto. O sea, el vértigo como espacio y el laberinto como construcción. Porque el laberinto borgiano estamos hablando exclusivamente de narrativa, por supuesto. Se constituye, entre otras cosas, por referencias oscuras, tuvo acceso a muchos libros y podía sacar citas pequeñas de autores que quizás no eran desconocidos, que ahora por internet sabemos quiénes son y hasta qué punto él llegó en esas maquinaciones bélicas, narrativas, dispositivas. Entonces hay referencias oscuras, préstamos literarios, autoficción, metaficción,
Hay un juego de insertar elementos ficcionales en la realidad y hacer autores de mentira y hacerles reseñas y tratar de hacer pasar ese ensayo de una reseña de un autor de mentira por real. Y obviamente, bueno, cuando hablamos de lo borgiano y este laberinto, también son las pequeñas piezas que se van articulando en esta orquesta completa que constituye el relato, igual que lo que generó Poe en un primer instante. Poe hace la base, establece el relato y Poe simplemente lo pule, pero de una forma simplemente maravillosa. Para cerrar con esa cita, son 4 autores de relevancia que, de nuevo, los y les invito a que los lean si pueden. Eh, Espero que esto haya sido un poco propiciador de ello y nada, dejar el espacio para que quienes lean o escriban estén formando parte de una larga tradición de lectores y escritores que forman parte de todo esto que conocemos como literatura.